Aunque para muchos hondureños no tan agradable, un fin de semana sangriento. Sangriento en el Estadio Nacional, sangriento por masacres en San Pedro Sula, sangriento por masacres en La Esperanza, en Tibucá. Un fin de semana realmente terrible para los hondureños. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Habrá que hacer algo, policía, ejército, investigadores. Habrá que buscar una estrategia para que esto pueda pararse de una vez por todas. No sé si hondureños correctos o no, pero han fallecido solo en masacres 9 hondureños, incluyendo 2 mujeres. Y en el Estadio Nacional ya no es necesario que juegue el Olimpia y el Motagua, ni el Olimpia y el Maratón, ni el Motagua y el Maratón, para que se peleen las barras. Ahora hay peleas entre las mismas barras. Ayer jugó el Olimpia con la Universidad Pedagógica, se clasificó el Olimpia, pero hubo pleitos. No entendemos este pleito, no lo entendemos. Quemaron un carro un camioncito de la Policía Nacional, hubo enfrentamientos con la Policía Nacional. Yo siento que debe entrar alguien ahí a intervenir para conversar con los muchachos de las barras. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con los muchachos en las barras? Bueno, destaco otras notas rápidamente que han sucedido en el país. El Colegio Médico y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras ha convocado a paro de labores. Hoy no hay clases en el sistema educativo nacional. Aparentemente 4 organizaciones estaban no convocando a clases, pero en las últimas horas se han unido a esta convocatoria, de manera que las 6 organizaciones magisteriales están convocando a paro de labores hoy y a una asamblea en la Universidad Pedagógica. Los médicos amenazan incluso con parar las áreas críticas. Esto sería catastrófico en el país. Búsquenle una solución a este problema. Búsquenle una solución a este problema. Si los médicos paralizan las áreas críticas, las cirugías, básicamente, esto sería fatal para este país. Y destaco, por último, asesinaron ayer en San Pedro Sula a una abogada defensora del negro lobo. Una abogada defensora del negro lobo. Y hoy en horas de la mañana ha renunciado otro general del Ejército de Honduras de la 21 Promoción. ¿Qué está pasando en las Fuerzas Armadas? Renunció el subcomandante, renunció el jefe de la Fuerza Naval, ahora renuncia un nuevo de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. Algo está pasando ahí también. Y ayer una congresista estadounidense ha revelado una lista de, dice ella, los corruptos de Centroamérica, en donde aparecen varios hondureños. Me parece que no aparecen los que deben de aparecer. No sé si usted me entendió, pero parece que faltan muchos ahí. Bueno, presento a mis invitados esta mañana. El tema recurrente en el país es el tema del Código Penal y por supuesto los expertos manejan este tema. Se me le bajó la silla, abogado. Presento a mis invitados. Voy a empezar por la derecha mientras... levántalo un poquito para que mientras ponemos ampliada la pantalla, voy a presentar a mis invitados que son profesionales destacados y que conocen este tema con amplitud del Código Penal, por supuesto expertos. Y presento al abogado Raúl Sasso Varías, uno de los mejores penalistas que tiene este país. Bienvenido, abogado, ¿qué tal está? Muchas gracias por la invitación a este foro y con estos abogados también panelistas, de verdad que muchísimas gracias. Edith Tábora es representante de C Libre, una de las instituciones defensoras de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país. Bienvenido, Edith, ¿qué tal está? Bueno, muy buenos días. Saludando a la gente que nos está viendo el día de hoy. Igualmente, pues, un honor estar aquí en el foro de Canal 6. Mario Valentín Sánchez, de los laureados periodistas de nuestro país. Bienvenido, ¿qué tal está? Aquí muy satisfecho y alegre de estar con usted y con esto, abordando este tema que para los periodistas pues nos tiene, como dicen, amenazados. Es tan complicado este Código Penal, abogado Raúl Sasso, porque se habla de disminución de las penas a los, incluso se menciona narcotraficantes, se han dicho tantas cosas. Los periodistas creo que estamos amenazados por el tema del artículo 28, con el tema de la injuria, la calumnia, la difamación, la libertad de expresión, la libertad de prensa.
¿Cuál es la lectura que usted ha hecho en los últimos días, abogado Raúl Sasso? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que este es un código penal que está en una etapa de transición, en una vacatio legis. Eso significa que el código anda paseando por todo Honduras durante los próximos 6 meses, en el tiempo en el cual obviamente la vacatio legis sirve para eso, para que la gente pueda en sí poder pronunciarse, poder estudiarlo, saber que entran nuevas figuras delictivas que van a ser acciones que van a ser tipificadas, que han sido tipificadas y que van a regir los destinos de las personas. El código actual es un código de 1983. Este código, obviamente, al momento de que fue el Congreso Nacional, sus parlamentarios en ese tiempo no podían prever muchísimos de las situaciones, el avance de la tecnología, por ejemplo, el avance de los medios de comunicación, ya solamente es escrito, es radial y es televisivo, ahora está en la parte informática, sí, digital. Y entonces esto es lo que ha hecho que, obviamente, haya nuevos delitos, la clonación, el uso de ciertas informaciones que uno puede tener en redes sociales, la firma electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esto, y desde 1983 a la fecha, nuestro Código Penal ha sufrido muchísimas variaciones entre artículos que se han modificado, algunos artículos que se han derogado, algunos artículos que se han adicionado, y esto hace aproximadamente que serán unos 370, 380 artículos que han sufrido algún trastoque, o que ha sido el Código Penal, y lo que hacía que no es que este Código Penal sea obsoleto, sino que lo que significa es de que obviamente necesitaba readaptarse a las nuevas figuras delictivas. Antes la asociación ilícita, por ejemplo, no estaba comprendida realmente cómo está ocurriendo, los delitos van mutuando. Entonces nos vemos en una necesidad de tener que actualizar los códigos, no solamente para esta época actual, sino que también tiene que ser para futuro. Y eso es lo que han decidido los legisladores. No sé en qué momento, porque yo tenía entendido que este código pues todavía se estaba trabajando en él, y de repente lo han tirado aparece publicado en el diario oficial La Gaceta de un solo. Ya no es un comentario, sino que es publicado en la Gaceta. Correcto. Entonces, esto es lo que ha hecho, pues, obviamente, que nos haya agarrado a la mayor parte de la universidad, a los que nos gusta estudiar el derecho, nos ha agarrado pues desprevenidos. Entendemos que una vacatio legis bastante corta, 6 meses, creo yo, que se va a ocupar muchísimo tiempo más. Creo que una vacatio legis de 6 meses creo que es muy corta en un código tan moderno como este, que no solamente en la parte especial, sino que en la parte general, en lo que se refiere a las reglas de juego, va a ser, es novedoso, casi un código penal, podríamos decir, que es copiado del código español, y entonces eso va a ser poder adecuarlo a nuestra realidad, poder entenderlo. Creo que va a ser un poco más complicado que los 6 meses que nos están dando. Eddie, esto pasa, el nuevo código penal innovador, como plantea el abogado Raúl Sasso, pasa por mancillar la libertad de expresión, por la libertad de prensa. Bueno, este es un tema muy importante porque la ciudadanía ha reaccionado. Creo que eso es lo novedoso en el país, ¿verdad? Que la ciudadanía está haciendo un abordaje sobre un tema que normalmente pasa desapercibido. Porque, como bien lo decía el abogado Raúl, en Honduras se han hecho muchísimas reformas y la ciudadanía pues no ha reaccionado, porque se ha colocado como un tema de populismo penal, ¿verdad? Es decir, que cualquier problema social se le da una respuesta aumentando las penas. Entonces ahora la gente desconfía realmente de los diputados en el Congreso Nacional, y por eso vemos una reacción de esta naturaleza. Pero luego vemos la reacción ya no de la ciudadanía en general, sino de un sector que es aquellos que cotidianamente ejercen un derecho tan importante para la democracia como es la libertad de expresión. Y este sector, como es un sector que constantemente ha estado amenazado en los últimos años por reformas que restringen el derecho, nos referimos al derecho a la libertad de expresión, pues se le pone mucho más cuidado por las amenazas que hay, ¿verdad? Estamos en un momento en la sociedad hondureña en que vemos la necesidad de hacer muchos abordajes
o abordajes cotidianos sobre asuntos de interés público, ya no solo por parte de los periodistas, sino por la ciudadanía en general. Y de manera constante en el Congreso se están aprobando normas, no solo penales, sino también normas, leyes administrativas que están restringiendo el derecho a la libertad de expresión. Y con mucha razón, porque tenemos antecedentes inmediatos de agresión a la libertad de expresión. Uno es el caso del señor David Romero Elner, ¿verdad?, en el cual el tema de las penas, antes se decía que nunca un periodista iba a ir privado de libertad, porque la pena realmente en estos delitos es baja, aún en el actual Código Penal, pero en el sistema de persecución penal, sobre todo en los juzgados, se hizo una interpretación en contra del acusado, y por eso hubo una acumulación de penas y ahora vemos una persona privada de libertad. Y en lo administrativo hemos visto, en mayo del 2016, 20 medios cerrados aplicándoles una norma que estaba ahí desde 1996, creo que es la ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces realmente ese peligro o esa amenaza la hemos visto en otros momentos de aplicación. Vimos el 2017 con el decreto 06-2017 la incorporación del delito de apología al terrorismo. Se logró que se derogara, ¿verdad? Porque realmente esta normativa se está diciendo desde el Congreso que no lesiona la libertad de expresión porque tiene penas bajas. La mayoría de los delitos, por lo menos los delitos contra... Incluso han hecho un comparativo de cómo se planteaba el código antes y cómo se planteaba el código después. Claro. Y cómo quedó al final el código. Y casi todos coinciden en que ha habido disminución de algunas penas en muchos delitos. Pero aquí el tema recurrente es, bueno, al abogado Raúl Suazo, de la óptica de un defensor privado, su análisis va enfocado más en el tema del derecho. En el caso de ustedes dos, el análisis va enfocado más en el tema de la libertad de prensa. En el caso por ejemplo, el tema de la calumnia, que lo tipifica el artículo 155, y el tema de la injuria, que lo tipifica el artículo 157. De ese quiero que me hable después de la pausa, Eddie, ¿le parece? Y Mario, y abogado Raúl Suazo, voy a una brevísima pausa. Regreso en breve aquí en el Foro del 6. Enciende tu televisor y sintoniza tu nuevo canal de deportes, Tigo Sports, para que tu pasión te la lleves contigo. Disfrútalo en tu cable Tigo sin costo. Una vez que lo tengas, ya no querrás cambiar de canal, porque en tu canal deportivo, vive tus deportes preferidos, el mejor contenido y la pasión del fútbol nacional con los mejores presentadores. Contrata tu paquete residencial Tigo y disfruta tu canal Tigo Sports sin costo adicional. Contrata ya Tigo Sports, tu nuevo canal de deportes. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Y en el marco de la libertad de prensa y de la calumnia, la injuria y la difamación, este código también va a penalizar, Mario Valentín, a los dueños de medios, a los periodistas que renten espacios en los medios de comunicación igual. ¿Eso es preocupante? No, pues sí, yo creo que los dueños de medios, bueno, y los periodistas, porque muchos periodistas tienen sus programas privados y son responsables de lo que... Pero en ese sentido, ahí con este nuevo código va a ser responsable no solo al periodista, sino al dueño del medio, al jefe de redacción, cuando es temas de periodismo escrito. Pero fíjese, Juan Carlos, que el tema que más la gente reacciona con suspicacia y rechaza es porque nosotros estamos en una situación, el momento que se vive en el país desde hace algunos años, ¿verdad? Es que no hay respeto a la seguridad jurídica, precisamente. ¿Verdad? El marco
en el cual nos debemos regir nosotros los hondureños y en el cual se deben regir, están supeditadas todas las otras leyes, es la Constitución de la República. Y todavía estamos con una Constitución, ¿verdad?, que supuestamente, ¿verdad?, fue reformada por una corte, por una sala constitucional, y según la Constitución todavía siguen siendo figuras que son delictivas y que deberían de ser castigadas. Sin embargo, aunque esté en la Constitución, las cuestiones han continuado. Hay un marco jurídico legal, la Constitución de la República está violentada, y eso hace que cualquier otra ley, la mayoría de la población crea de que es precisamente para prevenir cualquier acción posterior en contra de quienes han violado la Constitución y demás. Entonces yo creo que hay una figura que se la oí al abogado, ¿sabes?, que juegan con pelota adelantada. O sea, las personas que han cometido delitos y que han estado en algún momento muy conscientes de que cuando las cosas cambien le pueden aplicar la ley, entonces están, como dicen, previniendo, creando un escenario en el cual ellos no vayan a salir muy perjudicados. Al final, solo los periodistas, la mayoría, ¿qué es lo que le reclama la población a los periodistas? Denuncien, investiguen. Pero ya eso no se va a poder. Ahí es donde porque está la te van a amenaza. obligar incluso a revelar la fuente. Y una de las regulaciones que tenemos los periodistas en este país es que por lo menos nadie puede obligarnos hoy día, ¿verdad? Sí. Lo digo hoy, 20 de mayo, a revelar la fuente, ¿verdad? Incluso yo puedo pasar información y no revelar mi fuente, porque es parte de mi investigación. Sin embargo, lo que han dicho los expertos es que este código ahora sí va a obligar a los periodistas. ¿Abogado Raúl Sosa? Bueno, así como está establecido en el artículo 28, obviamente hay responsabilidad, y la responsabilidad en primer lugar comienza con el que hace la noticia. Lo que este código castiga es la información falsa. Obviamente, claro, hay que mirarlo, hay que ser también bastante objetivo, o sea, bajo el punto de vista y ponerlo en el tapiz de que el trabajo siempre tiene que ser de forma profesional. ¿Cuál es el gran problema que existe en Honduras? Y no solamente el problema que existe en el periodismo, ocurre en el campo penal, porque hay gran impunidad en este país, porque hay una muy mala investigación. Todo pasa, creo yo, por obviamente la aplicación de las leyes, lo decía el periodista Mario Sánchez. Tiene que haber una buena investigación, para que haya una buena investigación, para poder proponer estos casos en un tribunal, y obviamente, porque el código puede ser muy bonito, el código puede estar muy bien redactado y puede poner penas altísimas. ¿Y de qué me sirve poner penas altas si realmente no puedo encontrar a los verdaderos culpables realmente? Porque el gran problema que radica es que este código, o estos códigos nuestros, no son para todo el mundo, son selectivos. O sea, hay un montón de delitos que realmente no se le han aplicado a quien debería haberse aplicado. Mucha de la gente que está en la cárcel realmente... Injustamente, muchas veces. La mayor parte de la gente está presa injustamente. Yo no estoy de acuerdo, los pobres, ¿verdad? Que no pueden pagar una buena defensa, que a veces la defensa pública no puede hacer el trabajo que tiene que hacer, porque el Ministerio Público tiene un mecanismo demasiado grande, incluso hasta de coerción. Yo creo que muchos de nuestros jueces tienen miedo de dictar resoluciones que puedan ser absolutorias por lo que va a decir el Ministerio Público y que van a ser objeto de investigación. Y eso no debería de ser así. Nuestro código procesal penal era un código que entró en vigencia en el 2002 y era garantista, y todos creímos, bueno, le vamos a tener que... Yo no tengo por qué probar absolutamente nada. Y la realidad no es esa. En la realidad, el defensor privado o el público debe de probar incluso igual o más que el Ministerio Público, y esto no debería de ser así, según lo establece la Constitución de la República, que estamos en un estado, una presunción de inocencia. Pero y al igual que en la Constitución de la República hay una libre expresión de lo que nosotros podamos y de lo que ustedes puedan informar, pero siempre obviamente bajo una debida investigación, y eso
Lo que pasa es que cuando ya empiezo a ponerle yo controles a la gente, cuando ya le empiezo a poner yo algún tipo de controles a los medios de comunicación, que son auditores de lo que debe la gente, a veces quiere denunciar, y entonces ¿qué? Yo no voy a pasar una noticia simple y sencillamente porque no he verificado mi fuente, y si de verdad llega a ser verdad lo que tengo que denunciar. Ya el Código actual penal, el que está vigente en 1983, ya establecía unas normas al respecto, pero esto es lo que realmente preocupa a la colectividad. Mire, Eddie, ¿será esto lo que alertó tanto las alarmas, este artículo 28? Delitos cometidos a través de medios de difusión, en el caso de los periodistas, en los delitos que se conceden utilizando medios o soportes de difusión, no responden originalmente los cómplices. Los que sean autores solo responden en estos casos de forma escalonada, excluyente y subsidiaria. Estos conceptos jurídicamente son de difícil interpretación para los que no conocemos tanto las leyes. Mire, el artículo 28 es un artículo sobre temas de lo que se conoce como la doctrina de la autoría. Sí. O sea, necesariamente debe haber un delito, y esos son los que regulan el delito de injuria, calumnia y difamación, 229, 230, 231. Entonces ya a nivel de quién es responsable, se remite al artículo 28, que es para los únicos delitos que se establece una autoría especial. Ya a partir de ahí, ya tenemos una inconstitucionalidad, porque se dice que las normas deben ser de aplicación general. Entonces, si tenemos la regulación de la autoría o de la participación en el delito en el artículo 24, el artículo 25, 26 y 27, no es necesario que haya una autoría especial, sino todos los delitos deberían de tener una autoría o un artículo especial para interpretar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, como decía Mario Valentín, es necesario garantizarle la seguridad jurídica a las personas. ¿Qué implica eso? Que no se puede dejar ningún margen de interpretación, mucho menos en un sistema de persecución penal como el hondureño, donde muchas de las interpretaciones son arbitrarias. Entonces, cuando usted incorpora un concepto, debe decir qué significa. ¿Por qué? Porque normalmente las interpretaciones, como le decía, se hacen en perjuicio en este país de los acusados. Entonces, y hace poco, y lo interrumpo, el Congreso retrocedió por un concepto de interpretación. Claro. En un decreto, y retrocedió el Congreso. Claro. Ojo con eso. Porque, o sea, uno puede llegar a hacer una interpretación como defensor de derechos humanos o como un defensor privado, un abogado privado de una persona. El problema es que, ¿qué significa realmente una forma escalonada, excluyente y subsidiaria? O sea, yo puedo hacer mi interpretación, pero ese no es el trabajo de la ciudadanía. El trabajo es un trabajo de los legisladores, que no quede ningún margen de interpretación, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que los delitos contra el honor no son los únicos relacionados con libertad de expresión. Es más, fíjese que el actual código regula un delito de cuando se ataca a los medios de comunicación, digamos, de protección de la libertad de expresión, pero este nuevo código no trae ninguna figura especial para de protección a los medios de comunicación. De la libertad. Es decir, esa figura se eliminó del código. Esa figura nuevo. se eliminó. Y la tipificaba el código penal actual. El código que nos ha estado hablando el abogado Raúl Sasso. Sí. ¿Qué es este? Claro. Es este, ¿verdad, abogado? Claro, es ese ya lo eliminaron. Que contiene, ¿cuántos? 173 páginas, ¿cuántos artículos? Casi 400 artículos. Sí. Entonces, pero estas no son las únicas preocupaciones. Recordemos que los delitos contra el honor son mecanismos con los que puede utilizar personas sin ningún filtro. 426 artículos. 426, incluyendo las faltas. Entonces, no necesita ningún filtro público para presentarse al tribunal de sentencia. Entonces, aunque le bajen las penas, son mecanismos de control, porque los delitos también son utilizados muchas veces para desprestigiar a los periodistas. ¿Qué significa esto? Que si usted, Juan Carlos, por muy bajita que sea la pena, una persona lo acusa, en el imaginario colectivo
ya queda que usted es una persona que está siendo enjuiciada, que es un delincuente. ¿Y qué es un delincuente? Correcto. No, la gente no está diciendo, es un delincuente. Correcto, entonces los delitos contra el honor sí es necesario hacer la ponderación en el país cómo deben estar regulados. El hecho que no estén en el Código Penal no significa que no esté protegido el derecho al honor. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos legisladores que son bastante haraganes, no estudian, no le presentan a la población hondureña soluciones jurídicas frente a un problema o a un fenómeno social, ¿verdad? Y ese es el gran problema, por eso es que hay tanta inseguridad jurídica, porque al final, como decía el abogado Suazo, el código no termina aplicándose. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que hay selección de personas para judicializarlas, pero realmente no han solucionado los problemas. Entonces, si además de eso vemos, cuando leemos el Código Penal, que se incorporan otras figuras penales aún más graves, como esta nueva figura del espionaje, que no existía. Pero el espionaje... Lo del Internet, que bueno, pero el abogado dice que cuando se diseñó el antiguo Código Penal todavía no existía tanto Internet, tanta tecnología, claro. Pero ahora sí va a ser regulado. Hay una... Que han abusado mucho, sí, ¿verdad? Pero es que no se soluciona, porque muchas de las campañas de difamación son anónimas. Muchas de esas campañas son anónimas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánta tecnología realmente tenemos en el país para hacer este abordaje? Hay otros delitos más graves en Internet, como la pornografía infantil, como los fraudes, ¿verdad? Como el acoso sexual. El acoso sexual, la violencia en Internet. Pero realmente... Hasta asesinatos en vivo ahora en Internet, graban. Fíjese que el Estado no regula los atentados que puedan sufrir los temas críticos que funcionan con Internet. Eso no lo regula el código. Es decir, como temas críticos, por ejemplo, el sistema de salud o el sistema financiero, eso no lo regula el código. Sí regula la libertad de expresión. Y luego va incorporando otras figuras que ni siquiera las hemos discutido qué significan en el país. Los desórdenes públicos. Carlos, yo creo que el Código Penal, la política penal del Estado, del gobierno, ¿verdad?, debe supuestamente garantista, ¿verdad? Pero, y dicen de que nadie es culpable de un delito hasta que... Mientras no se demuestre lo contrario. Y para eso debe haber sentencia. Las cárceles aquí están llenas de gente que no se sabe si están... Ya lo dijo el abogado, y él conoce muy bien ese tema, porque a diario está llevando situaciones de esas. En las circunstancias, por eso yo digo, las circunstancias que se viven, las que estamos viviendo, y las que ha creado estos años atrás, de atropellos a la ley, a muchos derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Lo que están haciendo es creando un escenario para prevenirse de que las penas, y cuando sean llevados a los tribunales, ¿verdad?, no sean encarcelados. Fíjense que este ha sido un proceso, y a veces los periodistas no hacemos caso de estas señales. Mire, ha sido costumbre hasta el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que cada ministerio, cada institución del Estado tenía su oficina de relaciones públicas, y incluso contrataban espacios a periodistas, le llamamos independientes, que tienen sus espacios. Todo eso fue a través de un decreto, fue concentrado, todo centralizado, que las relaciones públicas, todo el presupuesto que tienen en cada institución, a ser manejado en casa presidencial por la hermana del presidente. Mario, te pido disculpas, tengo una información de último minuto. Mi compañera Paola Cobos está en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. Están dando a conocer las investigaciones que se han generado en las últimas horas en relación a estos asesinatos múltiples. ¿Qué dice la FUSINA, Paola, en relación a estos últimos incidentes en el país? ¿Será importante este abordaje para conocer qué está pasando con estos últimos asesinatos? Buenos días, adelante, compañera. Las redes sociales. Quinto, FUSINA lamenta la muerte de los ciudadanos anteriormente mencionados. Así es, Juan Carlos. A continuación escuchamos parte de la conferencia de prensa por parte de los entes de seguridad. De investigación del Estado, que este hecho podría estar vinculado al accionar de grupos criminales involucrados en narcoactividad u otras actividades ilícitas, ya que dentro de los fallecidos algunos tenían antecedentes policiales. 6.
Actualmente Fusina mantiene equipos de investigación desplazados en el sector. Igual procedimiento se realiza en el hecho sucedido el día de ayer en la colonia La Unión de San Pedro Sula, donde lamentablemente murieron 4 personas, los cuales ya tienen en su poder información importante, misma que se mantiene en confidencialidad para no entorpecer las investigaciones, y reitera su compromiso de investigar plenamente estos incidentes para que los hechores enfrenten ante la justicia ante tal condenable hecho. Tegucigalpa, MDC, 20 de mayo del 2019. Estas fueron las palabras por parte del portavoz José Cuello de Fusina en cuanto a esas masacres que se han dado en Intibucá, 5 personas en Intibucá y 4 ayer en San Pedro Sula. Para el noticiero del mediodía vamos a estar ampliando con más detalles esta información, esta conferencia, Juan Carlos. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Retorno con usted, muy buenos días. Si me ayuda con José Cuello, por favor, compañeros. Estamos en vivo para... Bueno, pues esto es lo que estaba dando a conocer la Fusina en relación a estos últimos incidentes. En horas del mediodía tendremos abundante información sobre este tema de país, que son asesinatos múltiples. Voy a pausa, ya regreso. Yo soy Rosa González. Y, mire, nosotros miramos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar eso, que no se nos vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos las cosas de esto desechable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tanto, mami, hoy vendimos todos los días. Entonces, claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto, porque decía yo, vaya, pero esto sí nos ha dado resultados. Que busquen, todo en la vida hay solución, que busquen dónde poner un negocio, todo es luchar, hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infartos? Mirticir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirticir es un producto único, con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirticir ayuda a tu circulación. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. No se trata solo de informar, hay que formar valores, difundir la verdad, hacer periodismo con responsabilidad y ética. En Noticias Noti6, nuestro equipo hace la diferencia en cada cobertura informativa. Estamos convencidos que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Noticias Noti6, informando 24/7. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Y le consulto a mis invitados esta mañana, y es que la mayoría de los mensajes que nos está enviando la gente es
en función de eso, ¿este nuevo Código Penal reduce las penas al crimen organizado? Abogado, Raúl Suazo Varías. No solamente al crimen organizado, también las reduce ostensiblemente los delitos de corrupción. ¿Corrupción también? De corrupción también, y también el delito contra la vida, y también hay, o sea, en sí hay una gran reducción en la mayor parte, yo casi diría, en el delito de lavado de activos también hay una reducción. Hay reglas que las cuales no están completamente claras, y eso es realmente lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros platicábamos extra micrófonos y estábamos manifestando, de nada sirve en un país tener una pena de 30, 40 o de prisión de por vida a una persona, cuando realmente a la persona, ¿quiénes son los que van a ir? Generalmente es el pobre, aquel que no puede pagar un buen defensor, aquel que no puede poner un perito especial como un Denis Castro Badía, por ponerse un médico forense. Cuando ese tipo de persona no tiene realmente la verdadera capacidad, un derecho de defensa que establece la Constitución de la República. Ese es el gran problema que existe cuando hay una muy mala investigación, cuando no hay un fiscal que sea objetivo, que solamente investiga lo que quiere, a quien quiere condenar, y no investiga para poder absolver a una persona. Pero en sí, cuando tenemos jueces que tienen miedo, hace poco de conocimiento público el hecho de una sentencia absolutoria para 21 personas supuestamente de maras y pendillas que fueron acusadas por un delito creo que era asesinato, homicidio, realmente no me acuerdo, y que les dieron una sentencia absolutoria. Y entonces todo el mundo empezó a decir, hay que investigar a los jueces. ¿Por qué no investigan a los fiscales? O sea, el fiscal que presentó los medios de prueba que debía realmente haber presentado. No, lo más probable es que no lo presentaron. Porque una persona tenga el pelo cortado de una forma, porque se vista de otra forma, que es muy probable que esta persona sea... Porque tiene un tatuaje muchas veces. Y es muy probable que sea marero, pero que haya hecho ese delito que le están imputando, es una cosa diferente. Es una cosa completamente distinta. Que no se reduce la impunidad, abogado. Es correcto. Entonces nos encontramos en un país, estamos en un país donde aquí, y volvemos otra vez a los temas, a lo que se refiere al honor. Miren, el honor también está incorporado dentro de la Constitución de la República, de la misma forma que está la libertad de expresión, la movilización, etcétera, etcétera. Pero todo pasa en la administración de justicia y los operadores de justicia, aquel que tiene que investigar, que haga bien su trabajo, colabore en forma eficiente, pero no. Aquí si mataron al hijo de una persona que es influyente, entonces sí, ahí la justicia sí va a ir detrás de esa persona. Si no, miren los casos que están en los medios de comunicación. Los casos que los hacen mediáticos. Entonces, eso es lo que hay que... Yo creo que la justicia debe ser absolutamente para todos. Entonces, me pregunta que si hay reducción de penas, sí la hay. Y es patente. Y los que están guardando prisión, porque aquí me menciona mucho a Mario Zelaya en los WhatsApp que me está enviando la gente, ¿van a ser beneficiados con esto? Mire, obviamente la ley no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorece al privado de libertad, en este caso. Y obviamente en algunos casos, pues obviamente muchas de las personas irán a ser beneficiadas y eso no es ningún problema. El problema realmente radica en la aplicación de la justicia. Ese es el gran problema que tenemos. Con equidad, ¿verdad? Con ecuanimidad y como lo plantea la diosa Temis, Eddie. Sí, bueno. Y Mario, cuando quieran pueden... Yo lo que creo es que ha levantado mucha suspicacia porque algunos de los delitos ahí pueden venir a beneficiar, por supuesto, el tema de personas que están privadas de libertad por robarse un teléfono, por ejemplo. Sí. Un máximo de mínimo, claro, abogado. Entonces, pero genera mucha suspicacia que dos de los fenómenos sociales de criminalidad, de los más importantes, pues se hayan reducido de delitos de criminalidad organizada y delitos de corrupción. Creo que somos abanderados del derecho penal mínimo, ¿verdad? De que el Estado no tenga en sus manos todo ese gran poder para controlar a las personas y que no haya una institución que haga un contrapeso al poder. Somos abanderados de eso. Sin embargo, creo que la ciudadanía sí necesita una explicación, que le presenten estudios, evidencias de por qué
se va a combatir la impunidad, en este caso, con la reducción de las penas. Y como dije, las penas no van a solucionar estos problemas de criminalidad, sobre todo porque no han presentado cuál es el plan de fortalecimiento al Estado de Derecho, cuál es el plan de fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la persecución penal, cuál es el plan de país para la prevención del delito. Eso no se ha presentado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que conocemos en Fiscalía? Mira, aquí ha habido fiscales que inician una investigación que supuestamente ellos son autónomos, tienen cierta autonomía, que inician una investigación. Cuando se trata de que va a perjudicar o que están investigando a personas muy ligadas al poder económico, político, hasta le han cambiado, le han quitado el expediente al fiscal y se lo han pasado a otro fiscal, cosa que también el abogado sabe bien que sucede en los tribunales. Hay casos que los han tenido algunos jueces y cuando se trata en este caso, de requerimientos contra personas que son muy influyentes o que están muy apegadas o cercanas al poder político y económico del país, se los han quitado porque dice, ese juez no es corrupto o ese juez no lo podemos manejar. Va a ser imparcial. Entonces se lo quitan ese expediente y se lo pasan a otro. Y aquí es normal, se sabe que los jueces reciben llamadas solo del presidente de la Corte, sino hasta del presidente de la República o de personas influyentes para cambiar el rumbo de una investigación. Y por otro lado, como en el fiscal, aquí no hay investigación suficiente, no hay investigación realmente. Entonces queda sujeto a la interpretación de un juez, de una persona que de repente, incluso como sabemos nosotros aquí, la mayoría de los jueces que entran, no entran por capacidad, no entran por oposición, no entran porque tienen, sino, fíjese que aquí hay jueces, aquí hay abogados que han, y yo no sé si hay casos, no quiero decir que con esto sean malos todos, pero han trabajado como jueces, han trabajado como fiscales, después son abogados privados. Entonces, el que hace una carrera judicial, el que hace una carrera, debería ser, como dicen, para tener ahí su vida, porque esa es supuestamente su inclinación, ¿verdad?, dentro de la carrera del derecho. Entonces, yo al final quiero hacer una pregunta. ¿De qué se beneficia la sociedad cuando a un periodista lo meten preso porque supuestamente, ¿verdad?, no haya comprobado que una persona pública, ¿verdad?, no le haya, que lo haya denunciado por actos de corrupción o por actos en contra de la ley en la administración pública? ¿De qué se beneficia la sociedad? Se beneficia más cuando el periodista, aun y cuando no tenga toda la investigación, esté cuestionando, atacando la corrupción. De eso se beneficia más el pueblo, porque se le abren los ojos. O que lo tengamos preso allá porque a una persona X funcionario no le pudo probar toda la comisión de un delito. Yo creo que para eso es que los beneficios que debe tener la sociedad es y sobre todo en las circunstancias que nosotros vivimos, en donde la corrupción, la impunidad, el crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado. Ahora, Mario, aquí hay una realidad, abogado. Este código entra en vigencia en noviembre. Usted habló de la vacation ley. Hasta noviembre, ¿qué va a pasar? ¿Podrá haber algún cambio? El presidente del Congreso dijo que abre el espacio del diálogo. No sé si ese libro ya fue convocado, si usted como un abogado penalista conocedor de estos temas ya fue convocado, si el Colegio de Periodistas ya fue convocado, si la APH ya fue convocada. No lo sé en este momento. Sin embargo, ¿puede haber cambios en este código todavía, abogado Raúl Sosa? La vacatio legis es para eso, es para que la gente pueda realmente conocer. Como decía Eddie, es sorprendente realmente que el pueblo hondureño está tomando cartas en el asunto, está pronunciándose, está estudiándolo, está más atento de los foros, cada uno de los participando más activamente. Yo no creo sinceramente que la vacatio legis vaya a ser de 6 meses, obviamente creo yo que se va a tener que ampliar. Probablemente a 6 meses más, un año, que lo indicado es generalmente para códigos de esta naturaleza se necesita por lo menos un año. Perdón, ¿cuántos artículos tiene este nuevo código? 600 y pico. Y algo, creo. Sí, creo que hay adicionado, ¿cuántos habrá adicionado? Unos 40, 50. El otro tenía 424, sí, el anterior. Sí. O sea que
que... El otro tiene más de 600 artículos, es creando mucho más nuevas grande. figuras. El punto realmente es de que, obviamente, el Congreso Nacional, al momento de su discusión y aprobación, ellos tienen comisiones también, no sé si gente como la gente de CELIBRE, que me parece que es un excelente trabajo, haya sido invitado. Me imagino yo que debo de suponer que la gente del Colegio de Abogados me ha extrañado muchísimo no haber escuchado ningún pronunciamiento por parte... No ha dicho nada el Colegio de Abogados sobre esto, ¿verdad? Sí sé, por ejemplo, que de lo de la Cámara de Comercio sí se han expresado, el COEP se ha expresado, mucha de la gente interesada realmente, pero los institutos gremiales, que son los que deberían de estar siempre en la bandera y en la lucha por... Se supone el Colegio de Abogados que debe proteger como abogados, como gremio, pues obviamente debió o debe estar trabajando para pronunciarse al respecto, porque es necesario, pero el problema para mí radica siempre en la aplicación de la justicia. ¿Para quién va dirigido este código? Si bien es cierto que las penas van dirigidas para la persona que haga la infracción, quien debe de hacer la interpretación es un juez, y ese juez se debe a intereses algunos, porque para mí ese es el gran problema. La mayor parte de los jueces tienen miedo a poder resolver mucho. A veces tenemos una política de Estado que es bastante fuerte, bastante opresora, vamos a decir, restrictora de muchos derechos y garantías. Esto no debería ser un país democrático, no debería ni estarse discutiendo ni platicando, porque realmente miramos nosotros que es bastante invasivo este Código Penal en situaciones hasta domésticas. O sea, no es que yo no esté en contra del maltrato animal, ¿me entiende? Porque obviamente, pero lo manda al campo penal, cuando podría hacerse cualquier otra forma. Habría de embriaguez, y habrá incluso hasta de cuando las parejas se miran los teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Debe de ir esto realmente a la parte penal? No sé, no sé. Yo entiendo que uno tiene, así como lo establece la Constitución de la República, uno tiene derechos también y tiene obligaciones, pero ¿debo yo de penalizarlo absolutamente todo? No es justo. Eddie, ¿qué se va a hacer? ¿Qué piensan hacer ustedes como CELIBRE para generar algún cambio en esto? Bueno, esto necesita de análisis profundo, ¿verdad? Porque normalmente estos códigos son para varias décadas. Al actual ya son 4 décadas. Entonces, necesita un análisis profundo. Ahora es un análisis, digamos, de reacción frente a este tema. Creo que a nivel de propuesta debe hacerse mucho análisis, como decía, porque realmente no solo es el Congreso Nacional el que tiene que estar relacionado con el código, ¿verdad? Porque si no hay una institucionalidad que realmente vaya a combatir la impunidad, este código pues no va a tener ningún sentido. Entonces necesita mucho diálogo ciudadano, necesita análisis técnico, por supuesto, y se necesita analizar las distintas figuras que la legislación hondureña establece para hacerle frente si el Congreso no se ocupa de hacer el análisis y las propuestas correspondientes. ¿Cuáles son esas? Bueno, una son las inconstitucionalidades, ¿verdad? La otra es la utilización de figuras como el referéndum. O sea, creo que la ciudadanía también cuenta con herramientas para hacerle frente a los legisladores, sobre todo porque, como decía, hasta ahora yo no he escuchado a ningún diputado, salvo a Mario Pérez, que estén defendiendo el código. Sí, porque Mario Pérez es el que coordina la comisión de dictamen y generalmente coordina todas las comisiones que tienen que ver con temas jurídicos y legales en el Congreso. Claro, lo que sí me llama la atención de este Código Penal es que hay bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? En el caso de los bienes jurídicos colectivos, el que mayor pena regula es el tema de la seguridad del Estado. Entonces, ahí uno mira cuál es el enfoque que le quieren dar al código. Es decir, ¿cómo lo quieren blindar? ¿Cómo quieren blindar? Es decir, si usted hace alguna acción que el Estado cree que lo pone, que violenta la seguridad del Estado, entonces las penas ahí son bastante altas. Pero en otros casos de corrupción, dijimos, las bajan y siguen regulando derechos fundamentales. Mario, tengo un minuto de foro ya, porque el tiempo de televisión se va rápido. Es para meterle miedo, para intimidar especialmente a los periodistas, a los medios de comunicación. En esto quiero decir,
Los medios de comunicación siempre se ha dicho que son el cuarto poder, algo así. Es cierto que están muy cerca, que son a veces cooptados, ¿verdad? O hacen ciertas alianzas con quienes están en el gobierno, con el poder político, pero en algunos momentos se separan. Y también a ellos, cuando estos se separan, como puede estar sucediendo en estos momentos en Honduras en algunas cosas, que se están publicando algunas cosas en algunos medios de comunicación que antes no se pensaba que podía publicar. Entonces, como dicen, le jalan la rienda, ¿verdad? El poder político tiene muchos mecanismos para poder meter Mario, en cintura. Muchas gracias que me hayas acompañado. El tiempo en televisión, tú sabes, es corto. Ya sabes. Eddie, 30 segundos para que se despida nuestro auditorio. Bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía se siga pendiente de este nuevo Código Penal, igualmente que esté pendiente de las propuestas que se vayan a realizar para que la ciudadanía se sume. Realmente el derecho penal es uno de los derechos más restrictivos de las libertades públicas y por lo tanto es de trascendencia nacional. Así que eso sí, es importante reconocerle a la ciudadanía. Haremos más foros, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Abogado Raúl Sazo Varías, 30 segundos para un mensaje final a nuestros televidentes y radioescuchas. Yo creo que el código en sí merece mucho más estudio, merece mucha más atención. Sí. No es que sea un código malo, pero obviamente creemos nosotros que necesita tal vez un par de retoques. Mario Valentín, 15 segundos. Tú que conoces este medio periodístico. Los gobiernos que son autoritarios tienden a meterle miedo, como dicen a quienes lo critican, pero siempre hay formas, el periodista inteligente siempre busca, hay formas de poder evadir esa censura. Muchas gracias a nuestros televidentes, pues con expertos hay que abordar estos temas y seguramente de aquí a noviembre habrá mucha más discusión, mucha más amplitud, mucho más conocimiento sobre este tema. Que Dios bendiga este hermoso país, si el Creador del Universo lo permite. Nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro del CES. Con permiso. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. Talco antibacterial en polvo, con delicada fragancia y suave textura. Absorbe el exceso de humedad de la piel. Deja tu cuerpo y pies delicadamente protegidos. Elimina las bacterias causantes del mal olor y el sudor. Formulados con finos ingredientes para refrescar la piel. Combate infecciones ocasionadas por hongos. Odori, una sola protección para mundos diferentes. Somos calidad, somos Schamer. Y a mí me gusta por su sabor a queso. A mí me gusta por su sabor a queso. Que no pare la fiesta y la diversión. Nosotros disfrutamos mucho el sabor. Comparte la aventura, la emoción y la alegría. Boli te alegra el día. A mí me gusta por su sabor a queso. A mí me gusta por su sabor a queso. Un producto más de Industria Sula. Calidad insuperable. En Óptica del Ahorro he encontrado las mejores marcas, los mejores estilos, pero sobre todo, los mejores precios en aros en todo San Pedro Sula. Porque sabemos que tus ojos son tu vida y no puedes confiárselos a cualquiera. Por eso, en este mes te ofrecemos la promoción más solicitada por nuestros clientes. Compra un lente y el segundo te lo llevas gratis. Solo en Óptica del Ahorro.
su punto de vista para ahorrar. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Advertencia, el siguiente